organization. For over 100 years, we have encouraged Años hemos nosotros motivado y formado participación en el gobierno de manera informadas y ayudamos a la comunicación y abogacía para nunca nosotros afiliamos con ningún partido público y por lo tanto nunca nosotros como intérpretes aquí hoy noche tenemos hoy noche a Rosabel Rice y a Jennifer Nielsen. Para el 2 de noviembre para la elección municipal de los votantes de Bolívar, 5 vacantes y votar en 3 peticiones iniciadas por ciudadanos de 5 medidas en las papeletas. Hay 5, se han abierto eso el consejo a 5 candidatos y te dan plazos de 4 años y el quinto recibe un plazo de 2 años. Los participantes incluyen Lauren Folger, Matt Benjamin, David Takahashi, Dan Williams y Steven Rosenblum. El formato para el foro de hoy noche comenzará de la siguiente manera. Cada candidato tendrá 1 minuto para la declaración de apertura y luego comenzaremos con preguntas de auspiciadores de Julie Van Dumoulin. Y vamos a tener preguntas que han sido presentadas en línea, pero por parte de la comunidad. Las preguntas han sido repasadas por los voluntarios de nuestra organización y serán dirigidos a todos los candidatos. Pediremos a los candidatos tantas preguntas como nos permite el tiempo. Cada candidato tendrá hasta 1 minuto, posiblemente tiempo adicional para responder a la pregunta. Como moderador voy a anunciar que se aumentó, si se aumenta el tiempo de 1 minuto, Mandy Newco será el cronómetro. Candidatos, vean la pantalla para las señales del cronómetro y tendrán 1 minuto para argumentos de cierre. Las preguntas de apertura, y de nuevo, al menos que se diga al contrario, cada candidato tendrá 1 minuto para responder a las preguntas que se le realizó en la declaración de apertura. Vamos a comenzar con el candidato Folkers. Thank you all for being here tonight. My name is Lauren Folkers, and as an architect, I make our built environment. Muchas gracias por acompañarme. Yo como arquitecta hago nuestra ciudad más bello. También soy directora de EFAA. Yo estoy emocionada de estar aquí y estoy preocupada por el crisis climático y de vivienda asequible. Nosotros también tenemos esas emisiones de gases ahí al ambiente y ayudar al ambiente. Si no atendemos a esa crisis, nuestro clima y tráfico va a seguir aumentando, nuestra calidad del aire va a seguir empeorando y vamos a estar batallando para contratar a los mejores profesores y maestros y retener a nuestros empleados municipales en todos niveles. Y también estoy emocionada de utilizar a mi trabajo que he hecho durante los últimos 10 años como arquitecta para mejorar la ciudad de Boulder. Candidato Benjamin, gracias Liga de Mujeres Votantes por auspiciar este foro. Soy Matt Benjamin y yo soy candidato para el Consejo Municipal de Boulder. Yo vivo en el sur de Boulder con mi esposa y 2 hijos. Pasé la mayoría de mi carrera ahí en el planetario, ahí en la Universidad de Boulder. Y ahora yo estoy sirviendo en varias de las mesas directivas de organizaciones sin fines de lucro. También he trabajado con grupos comunitarios y ahora estoy trabajando en un grupo de trabajo de plan maestro de planificación. Y ahora eso es lo que va a los votantes. Ustedes, la idea para la posibilidad de escoger. Yo voy a liderar con equidad y honestidad. Si COVID nos ha enseñado algo es que debemos de fortalecer nuestra comunidad y mejorar nuestros valores. Yo soy Matt Benjamin y yo soy candidato para el Consejo Municipal de Boulder. Thank you for hosting us. I am David Takahashi.
Gracias por dejarnos esa oportunidad. Y yo soy David Kashahasi y yo soy muy serio en cuanto a la acción climática. Yo voy a promocionar, involucrar a los candidatos, voy a mejorar una economía y ir hacia una economía que funciona para todos, la economía de redes, de ofrecer internet de banda ancha y tener viviendas asequibles para todos y asegurar que las voces de los ciudadanos se escuchan y son parte de la solución e incentivar a la mejora de transporte. Candidate Williams. Hi, everyone. My name- Candidato Williams, hola, soy Dan Williams, soy abogado aquí en Boulder y yo llegué aquí hace 15 años con mis hijos de 5 y 7 años y mi esposa cría a mis hijos aquí, ya están en la universidad en diferentes costas de los Estados Unidos. ¿Por qué me postulo a candidato para el Consejo de Boulder? Quiero que Boulder sea un lugar para todos, como hay una disparidad así de población, está en declive. Estamos nosotros, pues, estamos dejando afuera generaciones futuras y no estamos cumpliendo con nuestras metas de justicia social y de equidad. Yo quiero ser un líder progresista que quiere abarcar estos desafíos con todos los asuntos. El consejo va a hacer 3 preguntas. Primero, ¿eso hace que sea más fácil o más duro así que de trabajar y jugar en Boulder? Segundo, esa decisión para promover la justicia social y la equidad social. Y tercero, esta decisión de manera apropiada responde a la emergencia de clima que tenemos ante nosotros ahora. Candidate Rosenblum. Candidato Rosenblum, adelante. Buenas tardes y gracias por invitarnos a ese foro y el esfuerzo y el trabajo que hacen. Es una bendición a esa comunidad. Yo soy Steve Rosenblum, soy padre y esposo bilingüe y bicultural. Yo tengo una pasión de abrir una comunidad más bienvenida. También soy economista y matemático y también sé de finanzas. Entonces, por eso a través de mi carrera he trabajado con personas con historiales diferentes para superar diferentes problemas complejos al trabajar duro y tratar a las personas con respeto. Yo soy candidato porque siento que mis capacidades y experiencia va a ayudar a que yo haga una aportación significativa. Yo tengo experiencia en esa financia y presupuesto. Yo creo que tanto en estos asuntos como más, hay mucho lugar común, opiniones comunes que podemos encontrar y estoy emocionado de trabajar con comunidad para avanzar juntos. Yo soy Steve Rosenblum y estoy emocionado por esa conversación. Quisiera presentar a Julie Van Darwin, la directora ejecutiva de FAA, que eran las primeras 4 preguntas. Gracias. Y gracias a la Liga de Mujeres Votantes por permitirnos coauspiciar este evento junto con ustedes y muy agradecido a todos los candidatos como funcionaria electa. Yo sé lo difícil que es postularse a un puesto público, así que mis respetos. Así que uno de los EFA se inició como respuesta a la influencia española en la pandemia. Somos centro de recursos de familias y nosotros quizás ustedes no conocen a EFA. Somos el banco de comida y damos ayuda con la arriendo y desarrollo familiar, incluyendo viviendas para personas sin hogar en la ciudad. Y somos muchos de las diferentes organizaciones sin fines de lucro que hacen interfaz con la ciudad y trabajan junto con la ciudad para asegurar que tenemos nosotros una red de seguridad local muy fuerte. Así que mi primera pregunta para todos los candidatos es, primero, bien clarito, ¿apoyarías aumentar el salario mínimo en la ciudad de Boulder a por lo menos $15 por hora? ¿Por qué sí, por qué no? Again with candidate Y comenzamos con el candidato Benjamin. Well, Julie, thank you for your questions. And
Julie, muchas gracias por sus preguntas y agradezco el servicio que ha hecho a esta comunidad. Hace una gran diferencia y creo que hemos visto que eso es tan importante más con esos tiempos de COVID y esas dificultades económicas que están enfrentando muchas personas. Yo sí definitivamente apoyo incrementar el sueldo mínimo a $15 por hora. Creo que eso es tal vez poco. Y también, como vemos que están encareciendo las cosas en nuestra comunidad, tenemos que ver cómo podemos mejorar esa brecha, cerrar esa brecha y tenemos que ver que las personas pueden poder pagar vivir aquí y una forma de tener un sueldo mínimo para cerrar esa brecha entre los sueldos y ayudar a esas personas a que tengan la oportunidad de poder vivir en nuestra comunidad. Candidato Takahashi. Sí, estoy a favor de aumentar el sueldo, pero yo me preocupe que terminamos con un año de COVID y los negocios han sufrido y que ofrecer sería una carga adicional sobre los negocios. Así que lo que yo haría en realidad estaría más a favor de quizás un estudio que se realice junto con la Cámara de Comercio para ver cuáles son los problemas con que sufren los negocios y qué tipo de negociaciones podríamos realizar que pudiera satisfacer la gran mayoría de las personas. Gracias, candidato Williams. Para contestar la pregunta sobre subir el sueldo mínimo hasta mínimo de $15, la respuesta es sí, definitivamente sí. Pero no podemos parar ahí. Si queremos hacer que sea más fácil que vivimos, jugamos y trabajamos en Boulder, tenemos que reconocer que las dos barreras más grandes para trabajar para las personas sin dinero son cuidados para los niños y el transporte. Yo empecé haciendo trabajos de política pública en Washington, D.C. Eso fue la verdad en los 90s y es la verdad hoy. Cuanto al transporte, quiero ver que la ciudad hace algo muy creativo y que es regalar a las bicicletas eléctricas para las personas de primer respuesta a las emergencias y para que ellos puedan transportarse más fácil, trasladarse. Y es una de las cosas mucho más fácil. No hay ninguna pregunta en mi mente de subir el sueldo mínimo a un mínimo de $15. Candidato Rosenberg. Bueno, vean por todos lados, los negocios tratando de contratar 15, no lo subiste por lo menos 15 de mínimo, pero más importante, de igual importancia, ver las políticas recientes de que la carga sobre los trabajadores con familias, las leyes locales que puede motivar tener horarios más constantes, estresan a ciertos negocios para que un negocio pueda ubicarse aquí, tener beneficio de los altos ingresos y pues gastos de Boulder, tienen poder subsistir, ser buen negocio a la vez, poder pagarle a sus trabajadores un sueldo factible, así que si no pueden apoyar a los con buenos sueldos a los empleados, entonces no van a ser candidata Folkers. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo de lo que están diciendo todos, que $15 está bien, pero tal vez no lo suficiente para nuestra comunidad. Por lo pronto, y en Denver es $14.77 su sueldo mínimo y nuestros gastos de vivir aquí en Boulder son más altos y debemos tener un sueldo mínimo que refleja eso. La razón por la cual que cambió la ley estatal para subir el sueldo mínimo hace que no tenemos que hacerlo a nivel de municipio, podemos hacerlo a nivel de condado y eso es algo que yo apoyo. Entonces, básicamente importan las conversaciones que tenemos para ver si podemos subir el sueldo mínimo lo suficientemente alto que funcione para la comunidad, pero necesitamos estar actualizando eso constantemente para mejorar la comunidad. Julie, adelante.
La siguiente pregunta es algo de seguimiento. Como bien pueden saber o quizás no tienen alto nivel de desigualdad, de ingresos de Guatemala. Así que tenemos gente que tiene mucho, gente que no tiene. Así que sería, ¿cómo pudieran hacer ustedes para hacer que estos boulders sea más equitativo e inclusivo? Esa pregunta va a empezar con el candidato Takahashi. Sí, equitativa e inclusiva. Tendría que tratar de hacer que las viviendas fuera asequible para las personas trabajadoras de clase media. Y al hacer eso, hay varias formas en que se permitirían, que podemos investigar, por ejemplo, las casas prefabricadas cuestan como unos $125,000, que es asequible. Tendremos que aumentar nuestro inventario de casas asequibles y eso para mí sería equitativa, sería lo mismo de inclusividad y equidad. Candidato Williams. Sí, eso está en el centro de mi campaña, como les dije al principio, es una razón para la cual me postulé como candidato al consejo. La vivienda es un asunto bien importante, echando afuera a la siguiente generación, porque la gente no puede pagar para vivir aquí. Boulder muchas veces hace estudios y hablan de cosas durante años. Ahorita en noviembre todos tenemos algo que podemos hacer sobre eso, es votar sí en recursos para el pueblo. En parte de la iniciativa están dispuestos a dar una mala impresión de que eso no es algo que no se puede hacer. No es cierto. Al ver la lista de organizaciones de vivienda que nos lo apoyan, incluyendo EFA, uno de los auspiciados, Out Boulder County, Boulder Housing Coalition, Sierra Club, el Consejo de Trabajadores de Boulder, New Era, Colorado, Boulder Interfaith Leaders y también Daily Camera y diferentes, las cosas más centrales de Boulder lo apoyan porque es una iniciativa bien diseñado y tiene un mensaje sensible. Candidato Rosenblum. Yo creo que tenemos que hacer todo lo que podamos para levantar a la gente, para que puedan poder pagar. Por un lado es mejorar los ingresos, esas políticas de subir los sueldos mínimos y también dar la bienvenida a la mayor cantidad de trabajos de clase media aquí como sea posible. Y en cuanto a costos, es un lugar que es muy difícil eso, fondeamos eso para tener el presupuesto muy progresivo al invertir en las personas que más necesitan. Y el problema más grande son las viviendas. Hemos dado fondos a nuestras casas viviendas al cobrar una tarifa a las nuevas casas que están construyendo, que va a un fondo para construir casas asequibles. Y queremos hacer bonos y dinero de FEDIMAC, programas federales, para realmente capitalizar y hacer un cambio dramático en la forma en que estamos dando fondos a las viviendas asequibles. Candidato Volker. Lo siento, estoy de acuerdo con lo que dijeron muchas personas. Clave a eso es a vivienda asequible y accesible y en los mecanismos mediante el cual podemos lograrlo. Estoy de acuerdo completamente. La iniciativa para el pueblo que empieza en la papeleta es una manera de hacerlo y que lo que podemos hacer como comunidad y podemos hablar de vivienda más adelante y la asequibilidad de vivienda, pero también hablar del sueldo mínimo también, el costo del transporte. Es mucho más barato vivir en un lugar donde no tienen que tener un carro. Así incentivar las bicicletas eléctricas, autobuses gratis, y tenemos que usar los costos de guardería y tener pues guardería asequible y también eso para mí es bien importante para mí. Vivimos en una comunidad donde la tecnología y las comunicaciones lo es todo y que eso sea accesible para algunos, pero no para otros, para mí es no aceptable. Candidato Benjamin.
Es una excelente pregunta y me da gusto que le estamos rotando porque es a veces un reto cerrar en cualquier tema porque haya mencionado cosas. Me gusta que mencionó el banda ancha municipal, que he escuchado eso de apoyar a las personas durante la pandemia para que los niños todavía puedan ir a la escuela, pagar y tener internet. Y eso es algo que se trata de una equidad básica. Si continuamos así, vamos a retroceder en cuanto a nuestra respuesta a la pandemia. Entonces me da gusto que mencionó eso porque eso es infraestructura básica en que debemos de invertir y quiero pensar también en cómo invertir en los negocios que los dueños son minoridades y también eso es una medida muy enfocado en equidad. Obviamente, tanto tener un sueldo con que se puede vivir ayuda a levantar la gente y crear equidad. También necesitamos una reforma, porque, por ejemplo, tenemos esos dos partidos que no necesariamente representan las voces no representados o menos representados y tenemos una oportunidad con esa medida. Muy bien, voy a pasar a la tercera pregunta. Todos hemos visto que haya pasado lo que ha pasado con la pandemia en Boulder, como otros lugares en el país, con las personas de primera respondientes, las personas también las personas de color han sido los que hayan sufrido más durante la pandemia. Como no hemos salido todavía, ¿qué acciones apoyarían para tener una red de seguridad? Tanto eso como recursos para que esas personas pueden recuperar de la pandemia. Bueno, creo que están mudo, por cierto, Joe. Lo siento, los perros, ¿eh? Candidato Williams, vamos a comenzar con esta pregunta. Así que quisiera preguntar, porque sé la manera de cómo lo dijiste, esta pandemia ha perjudicado más familias, ha tenido un impacto más fuerte sobre algunas familias que más que otras. Tenemos que pensar cómo estos primeros respondientes o trabajadores que están en las trincheras, cómo van a trabajar alrededor de la devastación económica. Tienes razón, no es justo. Y hablamos de algunas de estas cosas hoy noche. Estamos hablando acerca del sueldo mínimo algo esencial, y también buscar maneras de bajar el costo de la vivienda, que también es esencial. Y en parte de mi agenda para el cambio climático, para hacer Boulder que sea bueno para todos, enfocarnos en el transporte. Tenemos que buscar las maneras de poder transitar por la ciudad de manera que no sea caro. Y los dos que incentivan el tránsito en masa, que tiene que ser rápido, frecuente y gratis, y bicicleta y andar en bicicletas eléctricas para candidato Rosenblum. Sí, como mencionó Julie, la pandemia fue algo que realmente potenció la inequidad. Entonces tenemos ahí las personas que podemos, por un lado, trabajar fácilmente, trabajar desde Zoom. Perdimos trabajos rápidamente, pero después se recuperó rápidamente personas, pero por el otro lado, trabajando en la industria de servicio, todavía hay trabajos que no se han recuperado. Hay esa brecha de equidad racial, porque también tenemos ese problema de que acceso para que cuiden a los niños y tecnología. Hay también las personas que han trabajado, viven juntos, muchas personas en sus casas hayan tenido tasas más altas de COVID. Y lo que podemos hacer es dar esos 50 mil millones de dólares de apoyo para rentas para distribuir. Solamente hemos distribuido unos 7 millones y hay unos 15 mil millones de renta que se debe a los dueños de las casas. Pero necesitamos distribuir este dinero. Gracias, Candidate Soker.
Así que mucho antes de que esto sucediera teníamos ningún desalojo sin representación ayuda para el riendo que se aprobó en la comunidad. Estos programas son sumamente importantes. Tenemos que asegurarnos de que están bien dotados de fondos aquí adelante y seguir aumentar la cantidad de ayuda que podemos darles a la gente mediante ello de la comunidad, de reducir barreras a los servicios, cosas como tener guardería o no tener o no tener guardería es una dificultad con el trabajo y la flexibilidad, y eso ha sido que acceder a los bancos de comida es mucho más difícil para algunas familias dentro de la comunidad. Así que asegurarnos de que estamos apoyando las organizaciones sin fines de lucro y poder proporcionar servicios de la comunidad que es más fácil de acceder para la gente en la comunidad. Candidato Benjamin. Bueno, saben que tenemos, si pensamos en la recuperación de COVID, hay muchas ideas que son un poco más de largo plazo. Hay cosas que necesitamos hacer por el otro lado para hacer de forma inmediata, para ayudar a las personas que hayan tenido más impacto. Primero necesitamos utilizar ese dinero federal. Hay unos $10 millones que el municipio todavía no haya distribuido, y necesitamos utilizar eso para las personas que hayan sido más impactados por COVID, y necesitamos ayudar con eso de la renta. Eso es uno de los principales, y también incrementar el apoyo para nuestros, realmente estamos levantando a la gente más vulnerable y darles las más oportunidades para tener éxito cuando haya llegado al pegado fondo, y queremos saber si hay personas que son sin casas, van a quedar ahí más de necesario. Me gustaría también apoyo para las personas que están trabajando en la industria de servicio para apoyar, y quiero también ayudar, ver que usamos esos dineros de reserva para gastar eso mientras vaya llegando esos fondos federales. Candidato Ferakashi. Bueno, excelentes preguntas. Para comenzar, yo creo que nosotros necesitamos mirar de nuevo la mora y ayuda de moras de desalojos. Yo espero que eso van a aumentar. Una mora, también un alivio en los apagones de servicios, lo mismo. Y tercero, aumentar la transparencia de aquellos que están afectados para que podamos nosotros enfocar nuestros ayuda en donde más se necesite. Gracias. Julie, tu siguiente pregunta. Excelente, tengo tantas preguntas aquí. Mi última pregunta, y bueno, es cuando la pregunta que más nos gusta hacer, mucha gente no sabe de este problema. Es un problema muy escondido dentro de la ciudad de Boulder. Cada año centenares de niños y sus familias sufren episodios de desalojo o estar sin techo en la ciudad de Boulder. Las discusiones, consejos se hablan de campamentos, de las personas sin techo que son adultos, y voy a tomar esta oportunidad de hacer una pregunta acerca de familias. Si fueran electos, ¿qué acciones específicas tomarían ustedes para levantar y dirigirse el problema de los niños que están sin techo en esta ciudad y como parte de las deliberaciones del Consejo de la Ciudad? Para esta pregunta vamos a comenzar con el candidato Rosenberg. Sí, por supuesto. El público y consejo municipal están enfocados en esos campamentos porque EFA hace un muy gran trabajo, y lo que podremos hacer mejor es que solamente damos unos 15% de municipios para EFA. Me gustaría ver que fuera más para eso, para que tendremos más oportunidades de casas temporales para mejorar que las familias no fueran desalojados, para trabajar con los dueños de las casas para ayudar a que pudieran mantenerse en sus casas y seguir con EFA, porque EFA funciona muy bien. Candidato. Thank you. Gracias. Yeah. Sí. Really important one. Es bien importante esta pregunta, el prevenir que tengamos problemas con que las familias estén sin techo. Aquí queremos dedicar los esfuerzos porque es algo tan disruptivo para que una familia tenga que sufrir.
Y yo creo que el tener ayuda con el alquiler es tan importante para esto. Más allá de eso, yo quisiera ver, seguir trabajando en diferentes tipos de albergues que tenemos dentro de la ciudad. Existen algunos diferentes obstáculos y motivos por los cuales la gente no se siente cómodos en los albergues existentes y diferentes necesidades que una variedad de diferentes personas tienen en cuanto al alojamiento. Entonces, pues centrarnos y dirigirnos a las diferentes poblaciones que lo necesitan, incluyéndoles a las familias. Candidato Benjamín. Sí, gracias por esta pregunta. Como padre de dos niños pequeños, solo puedo imaginar no tener techo y ese estigma que serían mis hijos, que las investigaciones demuestran que ellos mismos van a terminar sin casa. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tomar acción lo más rápido posible para que solamente pasen eso lo menos tiempo posible en sus vidas. Y eso es realmente trabajar con el distrito escolar de Boulder y de St. Rain de forma mucho más estrecha, porque ellos van a ver venir eso. Y es importante ver esos otros servicios para reaccionar de muy rápidamente para esas indicaciones de que llegan tarde a la escuela y ausencias que realmente son indicadores de eso. Y realmente saber que tenemos ese programa de viviendas primeros. Un albergue no es un lugar correcto para familias y debemos de tener lugares específicamente para esas familias que están experimentando esos tipos de situaciones. Candidato Takahashi. Otra excelente pregunta. Yo quisiera considerar como concejal el ampliar la idea de santuario a las familias sin techo, el permitir que las comunidades de fe, que ellos trabajen al igual que hicieron con la naturalización en Boulder. Así que yo les hablaré de las comunidades de fe y eso encaja muy bien con sus valores de caridad. De cocina. De hecho, mi esposa lidera un programa que se llama Génesis y yo escucho mucho sobre los servicios que sí existen y los que no. Y escucho sobre adolescentes en otros lugares muy inapropiados. Entonces, al llevar esas escuelas de EFA, esas oportunidades que ellos tienen, es algo mejor, pero sí hay unas brechas muy grandes en nuestro sistema. Entonces, Together Homes, que antes se llamaba Attention Homes, no permite que un niño vive con su mamá adolescente. Eso es un problema enorme. Y esa mi comprensión que es que una madre adolescente no haya pasado un par de meses, los niegan servicios. Y me gustaría trabajar, es un asunto que me gustaría trabajar en eso. Y tenemos unas zonas, áreas positivos y unas oportunidades que podríamos mejorar inmediatamente. Voy a dar 90 segundos para que respondan. Eso es más o menos una combinación de varias preguntas que hemos recibido, pero mi familia, vecinos y muchas otras personas están preocupados por las inseguridad y problemas de salud pública. ¿Cómo podemos, como el Consejo Municipal, enfrentar de forma significativa a esos problemas? Por favor, dan ideas específicas sobre soluciones muy acertados. Y vamos a empezar con la candidata Folker. Bueno, es excelente pregunta. Gracias por ello. Yo creo que la seguridad de la comunidad es una pregunta tan importante que vemos en la elección. Siempre es una bien importante, pero seguramente ahora. Y yo creo que es bien importante que trabajemos con la seguridad para los niños de nuestros parques, seguridad para la gente que no tienen techo en nuestra comunidad. Una de las cosas que me gustaría ver implementar en nuestra comunidad es un programa con programa STAR en Boulder, Capuz en Eugene. Esos son programas en los cuales
donde hay intervención de crisis disponibles al marcar 911. Así que si ven a alguien allí o si saben de alguien que tiene problema de crisis de salud mental o si necesita estar vinculado con servicios, o en algunos casos inclusive hacen cuidado médico de no emergencia, para que puedas conectar a la gente con servicio en nuestra comunidad. Es una gran parte de dirigirnos a algunos de los problemas en nuestra comunidad. Sin embargo, por otra parte, también puede darle la posibilidad a la policía de lidiar con asuntos de delincuencia, crimen contra la gente y propiedad, y que necesiten una respuesta más rápido. Así que yo creo que programas como estos son muy buenos y nos permitirían a nosotros una respuesta más efectiva de nuestros servicios de emergencia. Candidato Beecham. Agradezco mucho esa pregunta porque también lo he escuchado cuando voy tocando puertas y hablando con la comunidad que los delitos y seguridad pública es una preocupación muy importante. Hay un par de cosas que contribuyen a eso. Eso es muchas formas. Es el producto de la pandemia y que las personas están pasando dificultades económicas. Vimos que incrementaron los delitos y haya estado subiendo pero bajando rápidamente. Y eso es que nuestra fuerza policíaca falta unos 30, 40 oficiales. Entonces, unas formas de cerrar esas brechas es invertir en programas con un programa de respuesta a unos asuntos no violentos. Necesitamos invertir en cumplimiento de código. También el programa que tienen en Pearl Street, hacer algo así en The Hill. Entonces, hay formas de que podemos hacer eso, de que podamos usar ese dinero del American Rescue, proyecto de ley de rescate americano. Entonces, hay varias formas en que podemos atacar ese problema y recuperar la seguridad de las personas que está bajando las actividades delictivas. Entonces, que es importante que las personas se sienten seguras en nuestros espacios públicos y también eso ayuda. También tenemos que tomar un enfoque más compasivo y eficaz para ayudar a las personas que no tienen casas. Candidato Takahashi, disculpa. Yo lo que haría, yo diría una notificación basado en celulares que fácilmente podría conectar a los incidentes, a los servicios. Todos hoy en día tienen un celular. Sería en realidad grandioso si vieras algo inseguro y tomas una fotografía, un video y se graba, y hemos recibiendo muchos reportes acerca de algo que se llama la sabiduría de grupo. Aseguraría que tendría mayor prioridad que uno que fue un solo incidente. Eso es lo que me vino a mente. Muchísimas gracias. Candidato Williams. Sí, a mí me preocupa ese asunto. Yo hablé la semana pasada con nuestra jefe de policías para mejor entender lo que está pasando hoy. Hay buenas y malas y noticias. Hablamos de robo de bicicletas. Ha bajado 33% en el 2021 comparado con el 2020. Y la mala noticia es que se roban 2 bicicletas por día en Boulder. Eso es no aceptable. Necesitamos hacer más en cuanto a proteger a las bicicletas, proteger la propiedad y más importante, proteger a las personas de delitos violentos. Entonces, pero más que nada lo que perdemos la vista de los policías no siempre son la mejor manera para prevenir
los delitos. Necesitamos, hablas de urgencias con doctores especializados para dar esos servicios, pero por ejemplo, cuando las personas tienen su cuidado primaria en las aulas de urgencia, eso es muy caro y no eficaz. Y lo mismo pasa con prevención de delitos. Entonces, los estudios dicen que si queremos prevenir los delitos, en primer lugar, necesitamos invertir en cosas que las viviendas transicionales para que la gente no esté viviendo en la calle. Un estudio de control en el Denver que comparó a las personas en las casas transicionales y con las personas que no tenían esos servicios de apoyo, y hay una disminución en los delitos. Entonces, yo quisiera invertir en la prevención, en servicios preventivos y servicios de urgencia con una fuerza policíaca que tiene suficientes fondos. Sí, he estudiado ese asunto a fondo y yo creo que en realidad hay que enfocarnos en los hechos que tenemos a la mano, y esos hechos que la mayoría, más del 50% de los delitos se cometen por 40 individuos que los conoce la policía, el sistema de penitencia, y se hacen 100 veces al año, pero actualmente el sistema de jurisprudencia penal hacen retribución en vez de rehabilitación, se les suelta a la gente sin ningún camino para mejorar su vida. Esencialmente con COVID, la cárcel está cerrada, no hay posibilidad de rehabilitaciones, ninguna consecuencia, ninguna obstaculización, así que no hay consecuencia. Hay que invertir los fondos de ARPA en una instalación de rehabilitación, y basado en el hecho que tenemos epidemia de heroína y usos de metanfetamina que está impulsando estos delitos y estos comportamientos, tenemos que corregir. Hay que invertir en la salud mental, y porque hay una escasez de recursos aquí en este país para de hecho darles a la gente la oportunidad de acceder a otros sistemas de apoyo que no pueden hacer en la actualidad, porque nosotros no podemos darle vivienda a la gente metanfetamina. El sistema STAR no ha sido efectivo. Yo apoyo más bien el programa SEARCH que junta a los trabajadores sociales con los policías cuando se pidió el Consejo de la Ciudad Municipal a tener a la gente que fueran solo los trabajadores sociales serían asaltados, serían acosados y no pueden hacer su trabajo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta, vamos a comenzar con el candidato Benjamín. Es una combinación de algunas preguntas que hemos recibido aquí. Así que son multifacéticas. La pregunta: ¿cómo se encuentra en cuanto al control de armas? ¿Cómo van a aplicar la seguridad de armas? Ya que 256 le permite a los municipios la posibilidad de aprobar ordenanzas de seguridad de armas, que es más estricto que las leyes estatales. Proponen introducir o apoyar alguna ordenanza de armas si se fueran electos al Consejo de la Ciudad. Y vamos a comenzar de nuevo con el candidato Benjamín. En este modo, me da muchísimo gusto que haya hecho esa pregunta. Yo vivo en el sur de Boulder. Yo creo que ese evento en Boulder pasó en King Soopers, donde yo vivo y voy de compras. Mi esposa estaba ahí 20 minutos antes de que pasó. Conozco a Terry, una de las personas que es cajera ahí. Entonces, eso es algo muy personal para mí, tanto y también para las personas que hayan conocido a personas ahí que se murieron. Yo soy muy a favor de implementar leyes de prohibición de armas y trabajar con personas que haya probado esa prohibición de armas de asalto. Lo que más quisiera hacer más allá de eso, ahora que nos han dado más autoridad, me gusta prohibir esa de poder portar armas ahí no portas afuera. Entonces, eso depende, ahí no es solamente se trata de cuidar a los armas, pero también necesitamos esos tipos de servicios para enfrentar ese problema. El candidato Takahata. Bien, el control de armas, estoy a cargo. Me gusta de ponerle impuestos sobre las balas, controlar las balas para que no se usen de manera indiscriminada
y que ese uso va a seguir. Y la gente se ríe cuando digo eso, pero el senador Daniel Monahan, él introdujo legislación para tasar a las balas, pero no llegó a ningún lado. Pero de hecho, eso causa que las compañías de armas quitaran ciertas balas del mercado. Así que aun cuando no llegó a ningún lado, sí tuvo algún beneficio social, y yo estaría a favor de que las balas estén fuera del alcance de la gente. Gracias, muchas gracias. Candidato Williams. Yo no estoy de acuerdo con David respetuosamente. Necesitamos control de armas. Yo he sido certificado y necesitamos un control de armas muy fuerte. Y yo estoy de acuerdo con eso, es lo que mencionó Matt, pero lo que en general, una de las cosas que escuchamos que los candidatos que han cerrado las cárceles durante COVID, y como yo sí, pienso y hablo de los delitos, es crítico que no lo hagamos como demagogas. Yo no está cerrado, yo he estado en las cárceles, soy abogado, he trabajado en varias cárceles en el estado para implementar las precauciones de COVID ahí, que no estaba pasando, y ahora hubo cambios en cómo operaron las cárceles, pero la cárcel del condado de Boulder nunca ha sido cerrado, está abierto hasta la fecha de hoy, estaba abierto hace año y medio, entonces es mejor que platicamos aquí de los hechos correctos. Candidato Rosenblum. Sí, la cárcel ha sido cerrado. La gente que normalmente había pasado tiempo en la cárcel y no cumplieron condena debido a COVID. De las pistolas, al igual que el sueldo mínimo. Yo creo que necesitamos para las compras una solución regional, aunque sí tenemos nosotros una prohibición de pistolas. En Boulder no había prevenido lo de King Soopers en todos los condados de la ciudad central hasta que ellos no tengan más revisión de antecedentes penales y capacitación en cuanto al uso de armas. De ridículo de licencia de conducir, pero no una licencia para comprar una pistola específicamente en Boulder. Necesitamos nosotros capacitación de cómo almacenar de manera segura ese tipo que en el condado de Boulder se aprobó durante los últimos 3 meses. Hubieron 19 robos de autos que estaban, reservaron pistolas que no estaban bajo llave en el vehículo. Saben dónde acaban esas pistolas, en un buen lugar. Así que hay que evitar ese tipo de armas y de pistolas que no acaben en las manos no indicadas. Gracias, candidata Volker. Thank you. This is a really great question. Gracias, es una excelente pregunta. Yo también vivo en el sur de Boulder y fui muy afectada, por supuesto, por el evento en King Soopers, donde yo voy de compras. Antes de eso, me interesaba, apenas habían repalado esa prohibición de armas de asalto en Boulder, y me gustaría cambiar eso porque vemos que a nivel estatal podemos hacer eso de nuevo, y hemos cambiado también leyes a nivel estatal sobre el almacenamiento segura de armas, y una de las cosas que hayan hecho es trabajar con las escuelas de primaria en cuanto al cuidado y guarda segura, y también para apoyar esos programas de salud mental que enfocan en la prevención de de suicidio. Y la siguiente, vamos a empezar con el candidato Takahashi. En el 2016, el Consejo Municipal aprobó una resolución de Día para gente en pueblos indígenas, que para ayudar a corregir la presencia de gente indígena, ¿qué debemos de hacer para crear esas relaciones positivas con los pueblos indígenas y naciones? Y por otro lado, si debemos de Boulder memorializar el sitio de Fort Size y sus conexiones del masacre de Fort Creek.
bueno para mejorar las relaciones con nuestra población indígena. Y necesitamos invitarlos de vuelta a su hogar, es decir, darles un lugar que puedan llamar suyo. Y yo iría tan lejos para decir que los Fort Chambers Farm, el espacio, los espacio abierto de 110 acres se han devuelto a la tribu Arapaho del Norte para su uso como hogar aquí en Boulder. Para mí eso sería lo que se debe hacer. Y candidato Williams, adelante. Yo creo que muchas personas en Boulder no desconocen el alcance del masacre de Sand Creek y su papel específico que participaron los residentes de Boulder en ese evento. Y es crítico para mí específicamente en luz de esa resolución del Consejo Municipal que hagamos mucho más para educarnos y enseñarnos sobre la expulsión de Boulder del pueblo nativo de esas tierras. Y no fue solamente el sitio de Fort Chambers, fue toda la ciudad donde expulsaron a las personas nativas. Entonces, una de las cosas que yo estoy intentando hacer en ese tema, mi despacho de abogados, estamos organizando una serie de pláticas que vamos a hacer una plática el 21 de octubre hablando específicamente sobre la exclusión de las personas indígenas de Boulder. Entonces, si quieren pasarme un correo de mi página web, les puedo conectar con eso. Candidato Rosenberg. Sí, creo que es muy crítico en todas las cosas que digas que la versión correcta de nuestro pasado colectivo. Eso incluye ampliando conciencia sobre el masacre de Sand Creek y a todas las comunidades para las personas que no lo saben tan bien como lo debieran de saber. Pero otra cosa que tenemos que hacer, dejar al albedrío de la gente nativa en sus consultas propias acerca de lo que quieren, qué quieren de nuestra comunidad, acceso a estos lugares para celebrar sus prácticas culturales, esa ayuda en abogar por sus derechos, sus necesidades. Debemos de colocar sus deseos y necesidades primeros antes de suponer que nosotros debemos saber lo que ellos quieren y debemos saber lo que es su legado y lo que ellos realmente quieren. Candidata Folker. Yo estoy de acuerdo con mucho que se haya dicho. Yo creo que es muy importante que hacemos una difusión constante. La educación es algo que se requiere de la comunidad, pero no lo podemos hacer de forma adecuada sin asegurar que estamos contando toda la historia. Entonces, asegurar que estamos incluyendo a otras personas, las tribus, las que estamos incluyendo en esa conversación para que formen parte de la historia que digamos en Fort Chambers, si decidamos hacer un memorial ahí, tener esa relación y asegurar que estamos escuchando sus recomendaciones. Eso va a ser clave. Entonces, creo que hay muchos ejemplos que podemos ver en nuestra comunidad. Del Gary Art Center, eso hayan hecho mucho trabajo con una colectiva de naciones de personas indígenas y yo creo que esas enlaces con la comunidad son muy importantes y me gustaría ver que sigamos apoyando a las organizaciones que están haciendo ese trabajo importante en nuestra comunidad ya. Candidato Benjamin. Yo agradezco esta pregunta. He hecho mucho trabajo como en la Liga de Conservación de Idaho, Shoshone, Bannock y Nez para establecer salmón en los diferentes presas en Idaho, Washington y Oregon.
Y lo que he hecho esto, de hecho, una realidad es que tener en cuenta son naciones soberanas. El trabajo que estamos haciendo no es bajo nuestros términos blancos, es bajo sus términos. Y como ellos definen su propia necesidad propia, nos siguen su liderazgo y nosotros damos el apoyo para que ellos puedan lograr pues, la sanidad que ellos creen que necesitan y nosotros merecemos darlos y saber cuál es nuestro lugar en respeto de una nación soberana que continuamente ha sido abusado y le han faltado el respeto, inclusive han sido masacrados durante los siglos. Y yo quisiera darle una memoria a Fort Chambers únicamente si es lo que ellos quieren, si el Arapaho y los Cheyenne lo quieren hacer, yo voy a buscar la manera de que lo apoyemos, pero comienza con lo que ellos quieren, asegurarnos de que nosotros le seguimos su liderazgo en cuanto a esas metas. La siguiente pregunta va a comenzar con el candidato Williams, su posición sobre la prohibición de acampamiento y cómo aplica la policía la prohibición de acampar en áreas públicas y puede hablar acerca de pruebas de otras ciudades que han usado políticas parecidas. Por ejemplo, candidato Williams. La ciudad de Boulder, durante un mínimo año, el último año y medio, han estado usar la policía para erradicar las personas sin casa ya que ahora sí tan grave que es un delito taparse con una cobija en los parques. Entonces eso de nuevo no enfrenta el problema en la noche de que es las personas no tienen casa donde irse. Desde agosto, por ejemplo, hombres solteros que no hayan vivido en Boulder más de 6 meses no son elegibles para entrar a los albergues. Entonces es difícil que las personas encuentren otro lugar que los parques porque no les quedaba de otro. Entonces mi estrategia es conseguir lugares donde vivir para las personas, ya sea en albergues, las viviendas transicionales o acampar de forma segura. No podemos dejar que las personas vivan al río de Boulder Creek, y sí quiero que las personas tengan lugares donde más vivir y necesitamos soluciones verdaderas y lo que han hecho es sido un fracaso. Dr. Rosenberg, bueno, los espacios compartidos es requisito para todo lo que se puede tener parques, espacio abierto, transporte alternativo y los barrios sanos. Y yo apoyo mucho esto. Podemos usar Westward Cities para donde podemos conducir. Si no apoyamos la prohibición de campamentos de inseguridad de residencias, hay menos ingresos, todos pierden. Así que los campamentos amenazan a la gente fuera y dentro de ellos, no porque duermen allí, pero por el vandalismo, las defecaciones, las diferentes comidas sin comer, el uso de drogas y diferentes otros inconvenientes. Era que aplicar la prohibición de campañas para conectar a la gente con la red de apoyo robusta que existe en Bolivia de $100 millones que se ha contado para encontrar a la gente en donde se encuentra. Si nos falta eso en cuanto al tratamiento de abuso de sustancias y de salud mental, y tenemos que hacer más esfuerzos para conectar a la gente con los servicios y hacer la gente entrar a la vivienda y cosas que puede resolver estar haciendo hechos. Candidato Volker. Our parks are not campgrounds. Nuestros parques no son lugares para acampar y no se deben de utilizarse así, pero también tenemos personas en nuestras comunidades que tienen necesidad y a pesar de esa prohibición sienten que eso es su mejor opción. Al hacer un delito no tener casa, hagamos más fácil que las personas encontrando en los lugares más peligrosos nunca van a poder encontrar viviendas. Entonces hacen que es imposible utilizar esos vales para viviendas y también para salir a hacer valer esta ley es muy caro. Entonces ahí también tomen nuestros recursos municipales que pueden poder estar utilizados mejor en otros lados. Necesitamos hacer espacios para estacionamiento y campamento segura en Boulder y abrir albergues para que las personas no queden ahí sin apoyo. Entonces yo apoyo ese también mientras está junto con otras opciones con pocas barreras para opciones en nuestra comunidad.
Candidato Benjamin, muy bien dicho, exactamente lo correcto. Aparte de repetir lo que digo, el único contexto que voy a agregar es que una provisión de acampar es únicamente es exitosa si tenemos un lugar para la gente sin casa, para donde ir, si le echan a ver que no mañana están en las calles, tenemos nosotros un lugar a donde puedan ir. Y como si quizás dijo, nosotros invertimos nuestros servicios únicamente son efectivos y de hecho pueden llegar a la gente y están teniendo una prohibición de acampar y le están echando a lugares que son difíciles de llegar, les hacen los servicios que están proporcionando menos efectivos, no más efectivos, y encima de eso, si hablamos con la policía, nuestros bomberos y servicios de y urgencia, 30% de esto es tratar de buscar a la gente sin casa cuando hay llamadas, no empujarlo más en las sombras y hacer que sea más fácil el servicio de emergencia que les llegue. Tenemos que sacarlos de las sombras y darles un lugar seguro donde el servicio que tenemos de hecho puede ser de beneficio para ellos. Candidato Takahashi. De hecho, eso es un asunto muy complicado, un problema muy complicado. No hay una respuesta mágica que va a resolver todo. Pero lo que me gustaría decir es que nuestro nuevo jefe de policía pasó unos años en Cincinnati. Y Cincinnati gastó un dinero significativo para dar una entrada coordinada de alta tecnología que acepta a las personas y las pone en contacto con los servicios que requieren. De nuevo, porque no hay una solución que puede funcionar, una sola solución que funcione para todos, pero no me acuerdo del nombre de que me mencionó nuestra jefe de policía. Él sí lo acuerda y habla muy bien de ese programa y me gustaría investigar programas similares a lo que él menciona que sí van a requerir que nosotros utilicemos fondos regionales. Muchas gracias. De hecho, tengo tiempo para una pregunta más. Voy a hacer dos preguntas y les voy a dar 45 segundos para contestar cada uno. Va a ser difícil, pero eso es su reto. La pregunta es de dos partes en el crisis climático. Uno, si creen que hay una crisis climática y cuáles acciones específicas haría su liderazgo para mejorar, responder a esa emergencia. 45 segundos y vamos a iniciar con candidato Rosenberg. Sí, absolutamente tenemos una crisis climática, tenemos que hacer todo lo posible para tanto recibir con las emisiones de gases de efecto de invernadero y también atenuar por las cambios que no podemos controlar y tenemos que ser 100% renovables tan pronto como se puede antes del 2030 a la cual se comprometieron. Esperamos que diferentes fases de decisión de la comunidad para comprar energía eólica fuera de lo que tenemos pactado con Excel y cambiar las cosas de electricidad y cambiar las millas por vehículos por motores de combustión por carros eléctricos, reemplazarlos a todos lo más pronto posible. Candidata Volker. Thank you. So as an architect and Gracias. Como arquitecta y un especialista en diseño sostenible, yo siento que tengo una perspectiva única para ver esos problemas. Son unas cosas que mencionó Steve, son excelentes. Nuestros recursos de energía, hacer eléctricas en nuestros hogares, enfrentarse al transporte. Una parte de eso va a tener que ver dónde viven las personas y dónde hacer las comunidades de 15 minutos para facilitar el transporte, y también tenemos que ver que solamente vemos el consumo de energía y no de qué tanto que utiliza la construcción. Entonces me gustaría que nuestros códigos se enfocaran más en eso para enfrentar el crisis climático. Candidato Benjamin. Gracias por la pregunta. Nuestra crisis climático es el desafío existencial de nuestra y las siguientes 2 o 3 generaciones.
Así que yo lo veo como la sombrilla que abarca todos los problemas que recibe y con la cual se ve confrontada la ciudad. De la vivienda y el transporte está intrínsecamente conectado como de la manera en cómo vemos en nuestro clima, cómo construimos las cosas, con dónde ponemos a la gente, la gente está más cerca, usan menos energía, consumen y tienen menor huella de carbono. Y si vemos, si tenemos centros de tránsito y hacemos que la gente estén más cerca donde compran y trabajan, así que la vivienda y el transporte están intrínsecamente conectados. 40 millones de dólares para los espacios abiertos es parte de nuestro plan de resiliencia de cambio climático. Candidato Takahashi. Las fossil fuels que tienen que ir, hay que romper esa adicción a esos combustibles fósiles y que tenemos que reducir y reutilizar, y también debamos comprometernos a la neutralidad de carbón para el 2040. Candidato Williams. Sí, hay una emergencia de clima, después del último verano, pues después de lo que vimos, no están prestando atención. En una emergencia climática es el centro de mi campaña. Una de las cosas que he hecho es he estado viendo a nivel ciudad qué son las palancas que podemos jalar que tienen mayor impacto. Por ejemplo, tenemos en Boulder diferentes científicos que de RMI. Uno de los líderes en nuestra nación ayuda a las ciudades a averiguar cómo dirigirse el problema climático, y lo que hemos visto es una de las grandes palancas que tenemos en cuanto a los códigos alcocios y orientar nuestros hogares y con las cuales cocinar y hacer otros cambios parecidos. Tengo una palabra para decir, pero tendrán que ver mi página web, por supuesto. Y vamos a comenzar con Candidato Volker para la siguiente pregunta, y la última pregunta que podemos hacer hoy noche. Así que eso es en cuanto a la pregunta de papeleta de 300 que permitiría un resumen, permitir todas las unidades de vivienda de Boulder ser ocupados con un número de personas igual en el número de recámaras legales más una persona adicional por casos, para cumplir con los reglamentos de seguridad y de salubridad. Y la siguiente pregunta en 45 segundos, lo siento, ¿están a favor o en contra en esta iniciativa? Y expliquen por qué sí. Esta persona está preocupada que no hay ninguna densidad de estacionamiento en la iniciativa. Así que vamos a comenzar con la candidata Volker. Para mí eso es una pregunta de nuestra emergencia climática. Si cree que eso es real, tiene que creer que los edificios y transportes son los mayores emisores de gases de carbono, y sé que eso es un buen paso, es una forma de equidad. ¿Quién es que nuestra comunidad que tiene que tratar con esos problemas de que demasiados ocupantes en una casa? Entonces, para mí, quiero asegurar que las personas en nuestra comunidad se tratan de forma justa y que tienen el tratamiento con sus dueños donde rentan esas ordenanzas de código. Tenemos un tamaño mínimo para los cuartos en una casa. Candidato Benjamin. Yo apoyo la medida 300 de las recámaras para que la gente tenga la oportunidad de 2020 yendo a recaudar firmas con ellos a medida que estaba recaudando información, firmas a My Own Choice para un grupo tan diverso en la comunidad. Aprovecharía el cambio de crisis de vivienda. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa sin importar que piense que tengan mayor impacto, aunque sea mínimo. No debemos nosotros de darle la espalda a ningún impacto positivo
positivo que le permite a la gente trabajar y jugar en nuestra comunidad. No nos no entreguemos al miedo. Hagan la investigación y van a ver que eso es bueno para la gente. El consejo tiene muchas herramientas a su aval para atender a cualquier impacto negativo que pudiera resultar en los consejos hechos anteriormente cuando se en otras ordenanzas, y yo creo que vean la parte positiva. Candidato Takahashi. I am against bedrooms are Yo for estoy people. en contra de las habitaciones son para gente, bedrooms are for people, esa iniciativa, porque no tiene ningún control sobre cuántos de esos dormitorios se vayan a permitir en un área específica. Actualmente limitamos el uso a 20% de un radio alrededor de su lugar posible, y ese limitante evitaría algunos de los abusos que nosotros veremos a futuro. Muchas gracias. Candidato Williams. Como dije anteriormente, completamente a favor de eso. Yo entiendo las preocupaciones de asequibilidad. El condado lo apoya, los obreros organizados también lo apoyan, muchas personas. ¿Quién está en contra? 10 personas de residencia sencillas y $10,000 a demagogos que son del pueblo. Se quieren echar tanta arena en el engranaje para asustarte y hacerte pensar que va a ser un problema. Cuando todos esos grupos se unen y apoyan una medida, es porque lo pensaron bien, y esto va a ser una diferencia en la vida de la gente, que no son la gente más rica. Va a hacer que vuelva para todos nosotros, ya sea viejo o joven, o de ingresos medianos o de bajos ingresos. Candidato Rosenblum. You're muted. You're muted. Estás en mudo, estás en mudo. Una disculpa, de eso es el problema en este lugar, que cuando deseamos diferentes perspectivas que están muy investigados, mala información. Yo sé de que lo que hablo, pues estoy en ese mercado de viviendas, que ellos desarrolladores están emocionados a que prueben eso, porque necesitamos reconocer el elefante en el cuarto. En la Universidad de Boulder tenemos las más rentistas porque la universidad no tiene viviendas para sus casas y están empujando a los alumnos y para rentar, y están compitiendo con los trabajadores de bajos ingresos para las casas. Entonces, queremos dormitorios para rentar ahí, y eso es la única cosa que va a subir los ingresos para de los últimos lugares disponibles para rentar. Debemos de tener limitantes de ocupancia para ahí más sensatos. Y ahora, para sus palabras de cierre, vamos a pasar al candidato Benjamin. Bueno, quiero agradecer a la Liga de Mujeres Votantes y a EFA y a todas las personas que asistieron por haber venido a escucharnos y repasar las preguntas. Se los agradecemos grandemente. Y yo aprendí una lección muy importante y en relación a mi campaña, es ser una persona que administra mi comunidad y medio ambiente y dejar lo mejor de lo que estaban antes de que yo estuviera. No lo verde, nuestros parques, los bellos senderos, pero lo bien que nosotros alzamos a las personas más vulnerables, les ayudamos. Un asunto que no tocamos, y yo quiero asegurar que sea un punto claro. Absolutamente apoyo la anexación de CU South, no apoyo la medida 302 y definitiva no apoyo la refrenda para deshacer la voluntad que hace el Consejo de proteger la vida de 2,300 personas y conseguir 1,800 acres, espacio de abierto, tener viviendas que necesita la Universidad de Colorado, que necesita dar la comunidad para estudiantes y profesorado. Es bien importante para seguir adelante en la comunidad. Podemos ver esa oportunidad de aquí adelante. Matt Benjamin, y me estoy postulando candidato al Consejo, candidato Takahashi. Muy bien, voy a abogar para acción climática, participación pública e integridad en un tiempo de transición entre la exclusión y inclusión. Y los
y también para ayudar a suburban urbano, y voy a cerrar esas brechas a buscar un lugar común. Voy a servir las generaciones tanto hoy para mañana, como se dependiera su vida de eso. Yo he estado trabajando con el personal del condado y municipio. Tengo buenas relaciones y que me permiten empezar rápido, y he estado trabajando para beneficiar nuestras mesas y comisiones. Voy a poder transformar la visión a realidad. Voy a ayudar a adición y diversidad. Candidato Williams. Yo quisiera comenzar a agradecer a la Liga de Mujeres Votantes y EFA por auspiciar este foro hoy noche, y sobre todo quiero agradecer a todas las personas quienes ingresaron en línea y que están participando en esta elección. Las papeletas se envían este viernes y es un ritual sagrado que tenemos, y es sumamente importante que la gente salga a votar. Me ha gustado estar en esta campaña y he aprendido tanto, y compartiendo mi visión que Bill Border haga un pivote y haga de eso un mejor lugar para todos, en que sea accesible la vivienda, incluye la justicia social, la equidad racial, y hacer cosas con repensar cómo estamos usando la policía, y también tiene que ver de dirigirnos agresivamente a la emergencia climática. Me da un mensaje ha sido resonado, ha sido endosado por Sierra Club y diferentes los trabajadores del campo, universidad de Boulder, y 7 ex concejales y 3 ex alcaldes. Quiero escuchar Dan Williams para boulder.com. Candidato Rosenblum. Voy a regresar rápidamente sobre esos asuntos, sobre la seguridad pública y el problema de viviendas, que las personas no tienen casas. Hay personas solo dicen que solo apoyamos a esa prohibición de campamentos y encontramos una solución de viviendas, y muchas personas vienen de fuera de Boulder, y tenemos que reconocer que ellos no apoyan esa prohibición de acampar. Entonces, para regresar a lo que quería decir, yo creo muy fuertemente que compartimos valores y metas: proteger a nuestro ambiente, municipio, atacar el problema del calentamiento global, dar más oportunidad a las personas y hacer nuestro gobierno local más responsiva a nuestras necesidades. Y no lo hemos estado haciendo. Yo creo que regresa al consejo municipal que hayamos estado demasiados votos divididos y no suficiente plática. En sí, ya sea que soy con Lauren, Matt o David, tenemos muchos votos de 9-0, y realmente platicamos para llegar al meollo del asunto, para resolver esos asuntos. Candidato Volker. Me estoy postulando al consejo del municipio por las muchas razones por las cuales me convertí en la que quiero dirigirme a la crisis climática y fortalecer a la comunidad por vivienda asequible y tener un futuro en Boulder de la cual podemos engorjecer de mi trabajo y mi trabajo de voluntariado. Tengo muchas perspectivas en cuanto a los desafíos y oportunidades. Lo veo de manera holística y puedo basar mis decisiones basado en el mérito de la propuesta en vez de la fuente de la idea. Mi meta es convertir Boulder en un lugar accesible y más sustentable para tener vivienda para todos, mejorar la salud y la seguridad, mejorando los servicios sociales, ampliando las opciones de transporte y la eficiencia de gobiernos, y asegurar que los espacios abiertos están protegidos para generaciones de disfrute. Vengan, si quieren conocernos en persona, vamos a celebrar las papeletas que se están enviando el viernes en the Very Back de 5 a 7, y si quieren saber más, vayan a mi página learnforboulder.com, y ese es a mi 4 en vez de FOR. Gracias. También me gustaría agradecer a los candidatos, no solamente por participar en ese foro, y también su participación en el proceso democrático. Postularse y servir como oficial y público es difícil, y le agradecemos sus esfuerzos. Gracias también para nuestros voluntarios, y gracias a Elizabeth. Este foro está disponible para ver en internet a nuestra página web de la Liga, que es
at lwbbc.org. lwbbc.org o League of Women, la Liga de Mujeres Votantes, League of Women Voters, y gracias también a los votantes del condado de Boulder. Está en todas nuestras manos que protegemos nuestro proceso democrático. Demasiadas personas hayan luchado para ganar esos derechos. Entonces puede ir a vote411.org para toda la información sobre las elecciones que necesitan. La Liga de Mujeres Votantes de Boulder trabaja todo el año para ayudar a los votantes y fomentar la democracia. Entonces, si quiere trabajar con nosotros de una forma no partidario, por favor, acompáñanos. La información está en el wbbc.org. Buenas noches y cuídense mucho.